El clan Zenin es una de las tres grandes familias hechiceras contemporáneas y uno de los clanes que se hicieron un renombre en la era Heian por su excepcional poder. De entre las técnicas inherentes a este clan, la técnica de las 10 sombras es el tesoro de los Zenins. Esta técnica maldita utiliza las sombras como medio para invocar Shikigamis con diversas habilidades preestablecidas. En total, 10 diferentes Shikigamis conforman el repertorio de esta técnica. En Jujutsu Kaisen, los Shikigamis en esencia son dioses demonio, deidades aliadas de otro mundo utilizadas por los hechiceros. No pueden ser vistos por las personas comunes y pueden ser invocados a través de una variedad de técnicas o utilizando ciertos objetos como talismanes. Los Shikigamis, para ser domesticados, tienen que ser exorcizados primero. Una vez exorcizados, estos quedan al servicio del hechicero domador. Las 10 sombras pueden ser invocadas a placer por medio de señales siempre y cuando el usuario tenga suficiente energía maldita. Esta técnica hereditaria se puede activar y desactivar en cualquier momento. Cuanto más poderoso sea el Shikigami a invocar, más energía maldita se requiere para convocarlo. Ahora, si un Shikigami es destruido por completo, este no puede ser invocado nuevamente. No obstante, sus técnicas y poderes pueden heredarse a las otras sombras. El Tokusa no Kage le permite además a su usuario manipular la esencia de las sombras, permitiéndole a este la capacidad para moverse entre ellas. Las 10 sombras es una técnica maldita anhelada hasta por el mismísimo Rey Ryomen. Los que están al día con el manga ya sabrán por qué. Megumi posee además una expansión territorial incompleta, llamada el Jardín de las Sombras Quimera. El mar de sombras que rodean al Zenin y a su objetivo durante la activación del dominio le permiten a Fushiguro generar cualquier Shikigami que éste desee, en las cantidades que desee. Si no te basta una Nue, ahí te van dos, güey. Estos clones no solo se limitan a las 10 sombras per se, sino también al mismísimo Megumi. Fushiguro, con su dominio, puede crear dobles de sombra a placer. Ahora sí, ¿cuáles son las 10 sombras del clan Zenin? ¿Y qué habilidades posee cada una? Única aclaración, la reglamentaria. Este video estará repleto de spoilers del manga de Jujutsu Kaisen, así que prosigue con precaución. Sin más, entrando de lleno en cada uno de los tótems del clan de la penumbra, vamos a debrayar. Los primeros Shikigamis aliados que obtiene cualquier Zenin usuario de las 10 sombras son los perros divinos Shiro y Kuro. Este dúo gemelo de lobos es tomado en cuenta como la primera sombra Zenin y pueden invocarse juntos o separados. En términos generales, los lobos de Jade son bastante útiles para arrastrar maldiciones, objetos malditos y aliados. También poseen el poder suficiente para destruir espíritus de bajo rango. Se los monchean los güeyes. Ahora, el lobo de Jade blanco encontró su fin enfrentando al demonio de movimientos pélvicos que vemos en pantalla. Fue asesinado brutalmente. No obstante, su voluntad y energía fue heredada a su hermano Kuro, el cual abandonó su forma base y mutó en el Shikigami canino definitivo, el perro divino Totalidad. Este nuevo Shikigami licántropo está rotísimo en términos de ataque y defensa. Sus garras han mostrado poder exorcizar maldiciones de alto level e incluso dañar a maldiciones grado especial. Su velocidad fue elogiada por la mismísima Hanami como sobresaliente. El lobo Totalidad ha mostrado en múltiples ocasiones ser uno de los Shikigamis más completos de Megumi. Contra Kirara fue elemental para capturar a la hechicera. En los juegos del sacrificio también jugó un rol vital. Fue el verdugo de Reggie Star, uno de los chamanes renacidos más versátiles de entre todos, aunque le costó algunas heridas. Ya cuando hablamos del Megumi Sukuna, elevamos las habilidades de las 10 sombras a otro level. Ryomen en su pelea contra Yorozu nos mostró una forma parcial de los perros de Jade. Dichas sombras no se limitaron a solo 2 perros, sino a múltiples. En este combate, Sukuna nos mostró además una forma aún más masiva de lobo Totalidad, un modo titán cerbero. Por último, durante los juegos del sacrificio, en el flashback de la infancia de Ángel, pudimos ver a un pequeño Megumi con el ahora difunto lobo de Jade blanco Shiro. Estuvo chido, aunque sea por unos pocos paneles, volver a ver al perrito blanco de Megumi. Estaba bien kawaii el güey. Un segundo de silencio por él. Otra de las 10 sombras del clan Zenin es Nue, el único Shikigami de entre los 10 que puede volar, y uno de los más versátiles aliados de Fushiguro. Nue tiene un parecido físico a un enorme búho con máscara de Hollow. Puede acarrear bandita a cortas distancias, servir como vigía alado, mensajero, escudo, puede atacar en conjunto con otros Shikigamis y paralizar enemigos a diestra y siniestra. El poder ofensivo de Nue consta de electrochoques liberados a través de sus enormes alas. Los toques que el búho libera no son excesivamente poderosos, no obstante, bien usados
pueden llegar a ser letales. En su encuentro contra Momo, durante los eventos de Kyoto, los ataques de Nue dejaron a la güerita inmovilizada y entumecida durante un buen rato. Contra Toji Resurrecto, el búho nos mostró el gran nivel de sus ataques combinados con agua. Ya con el Megumi Sukuna, Nue alcanzó proporciones prehistóricas. Su apariencia es mucho más cruda y amenazante que en su forma base. Sus electrochoques cubrieron cuadras enteras, güey. Nue, junto con el Shikigami Sapo, tienen una fusión híbrida bastante locochona, llamada el abismo desconocido del pozo, también llamado el pozo sin fondo. Estas ranas aladas de velocidad impresionante sirven como los guardaespaldas perfectos de un chamán. Te cubren literal las espaldas. Contra un hechicero del level de todo, no fueron tan eficientes, no obstante tienen otros usos. Pueden sujetar bandita a distancia, volar, además que pueden ser destruidas sin consecuencias permanentes. Mientras el sapo y Nue en sus formas bases no sean realmente asesinados, las ranas aladas del pozo sin fondo renacerán de las sombras las veces que sean necesarias. Ya que estamos con el sapo, hablemos de este no tan pequeño Shikigami. Según el mismo Megumi, el sapo es de sus sombras más débiles físicamente hablando. No obstante, cumple con roles más bien tácticos dentro de su logística operacional. Algo curioso que de una vez aclaro es que pese a que el nombre real de este Shikigami es sapo, Gama, físicamente se asemeja más a una rana. Los sapos usualmente son más rugosos. La sombra del sapo, al igual que los perros divinos, puede ser usado como un Shikigami de búsqueda y rescate. Su tamaño es suficientemente grande como para poder almacenar pegajosamente a una persona completa dentro de sí. La extensa lengua de sapo ha mostrado muy variados usos. Puede arrojar, inmovilizar o perforar enemigos. Posicionado correctamente, puede atraer con su lengua a su invocador para de esta manera desviarlo de ataques letales. Actualmente en el manga, tanto Nue como sapo aún siguen vivos. Antes de que entremos de lleno con las sombras más masivas y destructoras del clan Zenin, hablemos de uno de los Shikigamis más interesantes y kawaiis de Megumi, el escape del conejo. Esta sombra en particular es la única de entre todas cuyos clones son cuantiosos e ilimitados. Megumi puede invocar pocos conejos en una sentada o un mar de ellos, depende de la situación. Los conejos de sombra usualmente se usan como distracción en un combate. Con sus masivos números pueden bloquear la vista del adversario, generando literal una cortina peluda, o desviar a los enemigos del verdadero usuario distrayéndolos. A diferencia de los otros Shikigamis de las 10 sombras, el escape del conejo se puede reproducir en grandes cantidades independientemente de cuántos conejos se destruyan. El mismo Reggie en su combate contra Fushiguro reconoció que no importaba cuántos conejos le diera Cran, más aparecerían al instante. La escena en la segunda temporada donde Toji destruye los clones conejo de Megumi fue magistral, viejo. Entrando de lleno a las sombras más intimidantes, uno de los Shikigamis más ofensivos del repertorio de Megumi es la Gran Serpiente. Esta sombra es masiva, su tamaño le permite fácilmente destruir a maldiciones de las proporciones que le pongas. Además que como las serpientes normales, su poder constrictor es más que sobresaliente. La Gran Serpiente, como muchos de los Shikigamis de los Zenin, se ha visto pelear de manera colectiva con otras sombras. En su combate contra Sukuna, Orochi inmovilizó al rey mientras Nue le daba sus toquetazos. Se desconoce si esta serpiente cargaba veneno o no dentro de sí, ya que su fin llegó muy rápido. Como vemos en pantalla, la Gran Serpiente encontró una violenta muerte a manos de Sukuna. El rey Ryomen la agarró como los nipones agarran a las anguilas, güey. Esto significa que la Gran Serpiente ya no volverá como la conocemos. Sus poderes y habilidades quedarán en el éter hasta que el portador de las 10 sombras decida en qué híbrido las usará. La Gran Serpiente Blanca forma parte de una fusión bien locochona, pero para eso todavía falta un rato. Ya que estamos con sombras masivas, el Shikigami más grande y pesado que poseen los Zenin en su repertorio es el elefante máximo. Este colosal paquidermo sin dudas es una de las armas ofensivas más letales de las 10 sombras. Además de su violenta fuerza bruta, el elefante máximo puede arrojar enormes chorros de agua por su trompa. Estos chorros pueden llenar fácilmente corredores enteros, aturdir enemigos o neutralizar técnicas malditas como la manipulación de sangre. Megumi en combate usualmente usa el elefante máximo como peso muerto, lo invoca en medio del aire sobre sus oponentes para aplastarlos. Y ya que estamos en eso, en su combate contra Reggie, Fushiguro, con su dominio aún incompleto activo, el jardín de las sombras quimeras, fue capaz de replicar dentro de su expansión territorial realistamente el peso que debería tener un elefante del tamaño de Max. Esto por supuesto mostró ser una carga excesiva para su rival y también para el mismo Megumi si ya vamos a esas. En el capítulo 44 del manga, el cabeza de erizo comentó que la energía maldita requerida para invocar al elefante máximo era tal que este podía invocarlo
una sola vez durante la batalla. Cuando hablamos del Megumi Sukuna, todo cambia, por supuesto. La reserva maldita del rey, si este quisiera, le permitirían convocar a todos los elefantes del mundo. Como todos los Shikigamis que el deshonrado nos ha mostrado en su fase Megumi, el elefante máximo convocado por Ryomen pareció más a un prehistórico mamut que a un elefante moderno. El ciervo redondo o circular es un Shikigami de gran tamaño de apariencia noble y majestuosa. Esta sombra la hemos visto solo con el Megumi Sukuna, lo que implica dos cosas. O Megumi ya lo había exorcizado previamente, pero la energía maldita requerida para invocarlo era demasiada, o Sukuna exorcizó a esta sombra por sí mismo. La función del ciervo circular es curativa. Literal, Madoka puede salvarte la vida. Puede sanar heridas mediante técnicas malditas inversas. Un solo toque con su nariz curó completamente la mano del emperador caído. Esto es bastante útil ya que no todos los chamanes pueden curarse usando este tipo de jujutsus. Aunado a esto, la energía positiva emanada por Madoka puede contrarrestar o neutralizar la energía maldita de su rival. Contra Yorozu y su metal líquido esto resultó bastante útil. Como solo hemos visto a Madoka con el Megumi Sukuna, aún no conocemos la apariencia normal, por así decirlo, de este Shikigami, solo la versión en esteroides. El ciervo circular también cuenta con una hibridación, pero para eso falta un Shikigami más que explicar, el tigre funeral. El único Shikigami de las 10 sombras que aún no ha aparecido en el manga directamente es el tigre funeral. Se sabe de su existencia por la fusión de la que forma parte. No obstante, no se ha visto individualmente nunca en acción. No sabemos siquiera cómo luce. Durante su combate contra Satoru Gojo, Sukuna Megumi invocó a una bestia híbrida denominada por el mismo Ryomen como Nue Totalidad, bestia fusionada a Hito. El mismo Satoru asumió que la fusión a Hito podría ser la unión de Nue, el ciervo circular, la difunta gran serpiente blanca y el tigre funeral. Según Gojo, la cualidad más peligrosa de Hito eran sus propiedades autocurativas. Si no lo destruían de un golpe, este podría curarse efectivamente las veces que fueran necesarias. Por la apariencia de Hito, el tigre funeral formó parte de sus garras y torso. Si estas cualidades fueron las que fenotípicamente se presentaron en la bestia fusión, esto indica que el tigre funeral debe poseer un poder ofensivo considerable. Sus garrazos deben estar a la par o ser superiores a los garrazos del lobo totalidad. De velocidad ya ni hablamos. Las piernas de Hito me dejan muy en claro la potencia de su corrida. Ojalá más adelante nos muestren al tigre funeral en acción en cualquiera de sus versiones. Hito encontró su fin a manos del hermoso Satoru, el cual con el máximo output de su técnica azul redujo a una plasta sanguinolenta a la monstruosa hibridación. Otro de los Shikigamis que merecen más tiempo en pantalla por su poca aparición es la sombra del buey perforador. Este Shikigami musculoso solo lo hemos visto en acción una sola vez, en el combate entre Sukuna y Yorozu. La función base del buey perforador es meramente ofensiva. Este carga frontal cada vez que ataca. De hecho, se sabe que mientras más carga una embestida, es decir, mientras más se aleja en línea recta de su objetivo, más poderoso es su ataque. Su poder bruto logró agandallar a la mismísima Yorozu, una de las hechiceras más poderosas de la era Heian. Si le das tiempo al buey perforador a que cargue bien, solo este Shikigami podría ocasionar daños letales. Ahora, si trabajara en equipo con otra sombra como las ranas agarronas, el golpe estaría garantizado. Se desconoce si Megumi ya había domado al buey perforador previamente o fue Sukuna en su cuerpo el que se encargó de exorcizarlo. Como ya vimos con Hito, el buey perforador también podría ser usado como parte de alguna otra sombra híbrida. Por último, en este conteo, tenemos a la sombra más indomable del clan Zenin, que de hecho esta sombra ni debería de considerarse Zenin, ya que ningún miembro del clan logró exorcizarla. Tuvo que llegar Sukuna a cumplir con la chamba. Nos referimos por supuesto al general divino de las 8 hojas divergentes del Sila, Majoraga. El general es sin dudas el Shikigami más poderoso de todos los mostrados en la serie. Fue el recurso de Majoraga el que permitió la derrota del mismísimo Satoru Gojo. El general divino posee la capacidad de adaptarse a todos y cada uno de los fenómenos que le ocurran. El timón de 8 esferas que lleva en su espalda, con cada giro, adapta lo aprendido en la batalla a su estilo de ataque y defensa. Esto le permite adaptarse a cualquier ataque que se use en su contra. Por lo que hemos visto, Majoraga es casi inmortal. Aguanta los putazos como ningún otro personaje. Majo, por si fuera poco, empuña la espada del exterminio en su antebrazo derecho. Esta espada es considerada un objeto maldito semejante a un grado especial, y es la enemiga natural de las maldiciones, ya que se encuentra recubierta de energía positiva. Hemos visto en pantalla al general Majoraga enfrentando a Sukuna, Yorozu y Satoru Gojo. En cada una de sus apariciones, este se vio brutal. En definitiva, cuando pelea Majoraga es un animal salvaje. Si quieren saber todo sobre la 10ª sombra de los Zenin, watchen nuestros videos al respecto. Tenemos varios debrayes en el canal sobre Majoraga. En conclusión, la técnica de las 10 sombras del clan Zenin es una de las técnicas chamánicas más rotas mostradas jamás en Jujutsu Kaisen. No solo te otorga 10 aliados rotísimos por default, sino que cada uno de estos nakamas posee habilidades específicas
técnicas vitales. Te permiten volar, rastrear, apresar, aplastar, atacar y hasta curarte, güey. Incluso si quieres, puedes generar fusiones entre los diversos shikigamis que posees. Si el usuario de las 10 sombras tuviera unas reservas de energía maldita tan masivas como Yuta, Gojo o Sukuna, sin otra técnica, sería virtualmente invencible. Sukuna de hecho ya nos mostró desde que agarró el cuerpo de Megumi cómo sería el usuario más roto jamás parido de las 10 sombras. Usar múltiples shikigamis versión prehistóricos, fusiones múltiples y hasta el mismísimo Majoraga en combate es algo que agradezco pudiéramos ver, ya que ningún Zenin por sí mismo lo habría logrado. Irónicamente, la apoteosis del control de las 10 sombras no fue alcanzada por un Zenin, sino por un forastero. Bueno, en parte. ¿Y a ti? ¿Cuál de las 10 sombras te gusta más? ¿Qué fusiones crearías tú? Eso fue todo en otra página del diario del mangaka Nobaka. Si te gusta Jujutsu Kaisen, el clan Zenin o Megumi, dona tu like a la causa y comparte el video con tu clica. Suscríbete al diario del gato idiota para no perderte regularmente de los mejores tópicos jujutzianos y de otras series animadas. Sin más, impactado por cómo se está desarrollando en el manga el combate final entre Sukuna y la nueva generación de chamanes, me despido. Tactulakin, mangakas. Ha 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 ha!